Hay un cinturón colgado en la puerta de mi armario. No es de cuero, sino de tela gruesa, de esa que usan los militares. Lo compré hace 2 días en un tianguis de la Lagunilla, no porque necesitara uno, sino porque supe, en el instante en que lo vi, que era el indicado, fuerte, confiable, definitivo. Cada vez que mis ojos se posan en él, siento una extraña calma, la misma calma que precede a la rendición final. Es el único objeto en este apartamento de la colonia Roma que me promete algo real, una salida tangible a este eco perpetuo en el que se ha convertido mi existencia desde el accidente. Ojalá pudiera llamarlo así, accidente. Sería más fácil, un error, un giro desafortunado del destino, pero no lo fue. Recuerdo el rostro de Sofía justo antes, sus ojos, color miel bajo la luz de la luna, reflejaban los faros del coche mientras reía por algo estúpido que había dicho Diego desde el asiento trasero. Íbamos de regreso de Tepoztlán, ebrios de sol y de vida, con la promesa de un futuro que se sentía tan sólido como el asfalto bajo las llantas. Yo conducía. Esa es la frase que se repite en mi cabeza como un mantra de condenado. Yo conducía. Y entonces, en medio de la nada, en esa carretera solitaria que se retuerce como una serpiente negra, lo vi. Una figura pequeña, inmóvil en el centro del carril. Un niño. Instintivamente di un volantazo. El sonido del metal retorciéndose es algo que nunca te abandona. Es un grito gutural, mecánico, el sonido de la física imponiendo sus leyes brutales sobre la carne y los sueños. Luego, el silencio. Un silencio tan denso y pesado que parecía tener masa, aplastando mis tímpanos. Olía a ozono, a gasolina y a algo más. A tierra húmeda, como si una tumba se hubiera abierto justo a nuestro lado. Cuando recuperé la consciencia, el mundo era un rompecabezas de vidrios rotos y luces parpadeantes. Vi a Mateo, a Diego, no quiero recordarlos así, y a Sofía. Su rostro, antes lleno de luz, era una máscara de sangre y sorpresa. Y yo viví. Ahora vivo con las marcas. No solo las cicatrices que surcan el lado izquierdo de mi cara, o el hueco vacío donde antes estaba mi ojo, un recordatorio constante en cada reflejo. Las peores marcas son las invisibles, las que me dejó esa figura en la carretera. No recuerdo su rostro, solo sus ojos. 2 pozos de negrura absoluta, sin iris, sin esclerótica, sin alma. 2 vacíos que se tragaron la luz de mis faros y la de mi vida entera. Eran los ojos de algo que no pertenecía a nuestro mundo. Algo que me vio, me eligió y me dejó aquí para pudrirme desde dentro. Mi vida se convirtió en un ritual de supervivencia mínima. Las persianas siempre cerradas, filtrando la vibrante y caótica luz de la Ciudad de México, hasta convertirla en un gris fúnebre. Los sonidos de la calle, las sirenas, los pregones, la música lejana, se sentían como insultos, recordatorios de un mundo que seguía girando mientras el mío se había detenido en seco en aquella carretera. Dejé la UNAM, corté lazos con los pocos amigos que intentaron acercarse. ¿Qué podía decirles? Que fui el único que sobrevivió porque un demonio con cara de niño me reclamó como suyo. Me alimentaba de comida a domicilio, pagada con el dinero del seguro. Un dinero manchado de culpa que se sentía como ceniza en mi boca. Pasaba las noches en vela, escuchando el zumbido del refrigerador y esperando. No sabía qué esperaba. Quizás que esa criatura volviera para terminar el trabajo, para arrastrarme a la misma oscuridad en la que se habían hundido mis amigos. La soledad era mi penitencia y mi refugio, un castigo autoimpuesto que sentía que merecía con cada fibra de mi ser. Yo era el conductor, yo era el responsable, yo era el que había visto esos ojos. A veces, en el silencio de la madrugada, creía oír un susurro justo al borde de mi audición, un sonido tan leve
que podría ser el viento o la sangre latiendo en mis oídos. Pero sabía que no lo era. Era un eco de esa negrura, un recordatorio de que no estaba solo, aunque estuviera completamente aislado. Era la presencia del niño de ojos negros, adherida a mi alma como una sanguijuela psíquica, alimentándose de mi dolor. Y yo le daba de comer gustosamente, hundiéndome cada día un poco más en el pozo de la desesperación. Durante un año, este fue mi mundo. Un mausoleo de un solo cuarto, donde velaba los fantasmas de mis amigos y de mi amor perdido. Un purgatorio donde el único castigo era seguir respirando. Pensé que así sería hasta el final, hasta que el dinero se acabara, o yo reuniera el valor para usar un método más rápido que la inanición y la culpa. La idea del suicidio era una compañía constante, una promesa susurrada de paz. Pero soy un cobarde. Siempre lo he sido. Di el volantazo. Sobreviví. Pero todo castillo de dolor, por muy bien construido que esté, tiene grietas. Y la mía llegó en forma de una notificación por correo electrónico. Una oferta de trabajo que había solicitado meses atrás en un momento de estúpida y falsa lucidez. Una que había olvidado por completo. Un puesto en un centro de soporte técnico, turno nocturno, trabajo remoto. Perfecto para un monstruo que no quiere ver la luz del día. Lo ignoré al principio, pero la necesidad es una fuerza poderosa. El dinero del seguro se estaba acabando. Nunca debí haber contestado ese correo. Nunca debí haber abierto esa puerta. No sabía que la esperanza era un cebo, y yo estaba a punto de morderlo con todas mis fuerzas. El trabajo en el centro de soporte, Interlink, era un purgatorio digital, un limbo de voces anónimas y problemas predecibles. Ha intentado reiniciar el dispositivo. ¿Estás seguro de que el cable está bien conectado? Frases repetidas hasta el infinito. Una letanía que me permitía disociarme por completo. Mi voz era un simple instrumento, desconectada de la ruina que era yo. Nadie podía ver mi rostro. Nadie podía ver el agujero en mi alma. Era el escondite perfecto, una forma de ganar dinero sin tener que existir realmente. El turno de la noche era un manto de silencio y oscuridad, solo roto por las luces parpadeantes del módem y la voz metálica de los clientes al otro lado del mundo. Durante la primera semana de capacitación, todo fue a través de audio. Me sentía seguro en mi caparazón de anonimato. Pero para la sesión final, la política de la empresa exigía una videoconferencia grupal. El pánico se apoderó de mí, frío y paralizante. Mi mano temblaba sobre el mouse mientras la cuenta regresiva en la pantalla se acercaba a 0. Pensé en desconectarme, en renunciar, en volver a mi cueva y dejar que el hambre ganara la batalla. Pero algo, una estúpida chispa de orgullo, o quizás solo inercia, me hizo quedarme. Hice clic en unirse a la llamada. Mi cámara se activó y por un segundo vi mi propio rostro monstruoso en la pequeña ventana de vista previa. La cicatriz, un mapa retorcido que cruzaba mi mejilla y tiraba de mi párpado vacío. Parecía más profunda bajo la luz artificial. Contuve la respiración, esperando las reacciones de los otros rostros anónimos en la pantalla. El respingo, la mirada de reojo, la mueca de incomodidad disimulada. Pero entonces, la voz de la supervisora llenó mis auriculares. Una voz que ya había aprendido a reconocer. Era cálida, clara, con una calma que parecía fuera de lugar en ese entorno corporativo. Su nombre era Jimena. Muy bien, equipo. Bienvenidos a la última sesión. Santiago, puedes confirmar que tu audio funciona correctamente. Levanté la vista hacia su ventana en la pantalla. Tenía el pelo corto y oscuro, y una sonrisa profesional pero genuina. Sus ojos
se encontraron con los míos a través de la distancia digital, y no hubo nada, ni un atisbo de sorpresa, ni una pizca de lástima o repulsión. Solo una mirada directa y profesional, un simple reconocimiento de mi presencia. Fue tan normal, tan inesperadamente humano, que me desarmó por completo. Asentí torpemente, incapaz de hablar. Ella simplemente continuó con la presentación. Esa ausencia de reacción fue más impactante que cualquier palabra de consuelo. Por primera vez en un año, alguien me miró y no vio a un monstruo. Vio a un colega, un empleado, una persona. Esa noche, durante nuestra primera pausa, me escribió por el chat interno. El café de madrugada es un salvavidas, ¿no crees? Una frase simple, trivial, pero para mí fue como si alguien hubiera encendido una vela en la más profunda oscuridad. Respondí con un monosílabo, pero ella siguió la conversación, hablando de películas viejas y del absurdo de algunos de los problemas de los clientes. Nuestras conversaciones se convirtieron en el ancla de mis noches. Hablábamos en las pausas de 15 minutos, pequeños oasis de normalidad en mi desierto de culpa. Descubrí que era inteligente, divertida, con un humor cínico que complementaba el mío. Nunca preguntó por mi cicatriz, nunca mencionó mi ojo. Hablaba conmigo como si yo fuera completo, como si no me faltara nada, y yo, lentamente, empecé a creerle. Empecé a esperar con ansias el comienzo de mi turno, no por el trabajo, sino por esos breves interludios de luz. Una noche me atreví a preguntarle, ¿por qué? No necesité terminar la frase. Ella supo a qué me refería. Hubo una pausa en el chat, y por un momento temí haber roto el hechizo, haberla forzado a reconocer lo que tan amablemente había ignorado. Luego escribió: mi hermano menor tuvo un accidente de moto hace años. La gente puede ser cruel. Aprendí a ver a la persona, no las marcas que la vida le ha dejado. Su respuesta fue un bálsamo, una absolución que no sabía que necesitaba. Sentí que algo se rompía dentro de mí. El hielo de la autoflagelación comenzaba a agrietarse. Esa noche, por primera vez en un año, no soñé con el accidente. No vi los ojos de Sofía perdiendo su luz, ni los cuerpos rotos de mis amigos. Soñé con algo simple. Estaba sentado en un café, y la luz del sol me daba en la cara, y se sentía cálida. Al despertar, una sensación extraña me invadió. Era algo tan ajeno, tan olvidado, que tardé un momento en identificarlo. Era una pizca de paz, una pequeña y frágil semilla de esperanza plantada en el suelo árido de mi alma. Pero la oscuridad no cede su territorio tan fácilmente. El niño, mi parásito silencioso, había estado dormido, satisfecho con mi dieta constante de miseria. Pero esa nueva luz, esa diminuta chispa de felicidad, debió haberlo despertado, porque esa misma mañana, al pasar junto al televisor apagado, vi algo en el reflejo oscuro de la pantalla. Por una fracción de segundo, detrás de mi propia figura, vi la silueta de un niño pequeño. Desapareció tan rápido como apareció, pero el frío que me recorrió la espalda era inconfundible. La tregua había terminado. La oscuridad había notado mi traición. Las semanas que siguieron fueron una extraña dualidad, una guerra civil dentro de mi cráneo. Durante la noche, en la burbuja digital de mi trabajo, mi conexión con Jimena se profundizaba. Pasamos de los chats a las llamadas de voz durante las pausas, y su risa se convirtió en una especie de antídoto contra el silencio que me había consumido. Me contaba sobre su sueño de abrir una pequeña librería en Coyoacán, sobre su amor por los gatos y el cine de terror japonés. Yo, por mi parte, me encontraba hablando de mi vida antes, de mis días en la Facultad de Arquitectura,
de mi pasión por los edificios de Barragán. Eran conversaciones que creí que nunca volvería a tener. Después de un mes, me invitó a tomar un café, en persona. El pánico fue mi primera reacción. Salir a la luz del día, exponerme, ser visto. Era mi peor pesadilla, pero el deseo de verla, de que nuestra conexión trascendiera las pantallas, fue más fuerte. Nos encontramos en un pequeño local de la Condesa, y cuando llegó y me sonrió sin vacilar, sentí que podía volver a respirar. Hablamos durante horas, y la luz del sol no me quemó como pensaba. Se sentía posible. Por primera vez, el futuro no parecía un abismo negro, sino un camino que quizás, solo quizás, podría volver a transitar. Pero cada gramo de felicidad tenía un precio. La presencia del niño se volvía más audaz, más insistente. Ya no eran solo visiones fugaces en reflejos. Empezó a invadir mis sueños, pero de una forma nueva y más aterradora. No soñaba con el accidente, soñaba con mi apartamento. Estaba acostado en mi cama, en la oscuridad, pero sabía que no estaba solo. En el rincón más oscuro de la habitación, donde la luz de la calle no llegaba, sentía una presencia. No podía verla claramente, pero sabía que era él, el niño. Estaba allí, de pie, observándome en silencio. El horror de esos sueños no era el sobresalto o el gore, era la quietud, la sensación opresiva de ser estudiado, de ser una pieza en un tablero, observado por un jugador incomprensible y malévolo. Me despertaba bañado en un sudor frío, con el corazón martilleando contra mis costillas, no por una pesadilla violenta, sino por el peso de esa mirada silenciosa. Sentía su reclamo sobre mí, una marca invisible que palpitaba con más fuerza cada vez que experimentaba un momento de alegría con Jimena. Era como si mi felicidad fuera una provocación, un festín que lo atraía. Empecé a sentirlo incluso despierto. Al caminar por la calle, sentía una mirada fría en mi nuca, pero al girarme, nunca había nadie. A veces, al mirar por la ventana de mi apartamento hacia la calle bulliciosa, veía por el rabillo del ojo a una pequeña figura parada en la acera de enfrente, mirándome fijamente. Pero cuando enfocaba la vista, no había nada más que el flujo indiferente de peatones. Empecé a dudar de mi propia cordura. ¿Era real? ¿O era el TPT, la culpa, manifestándose de la forma más cruel posible? Jimena notó el cambio en mí. Veía las ojeras bajo mis ojos, los momentos en que mi mirada se perdía en la distancia. «¿Estás bien, Santi? Pareces agotado», me dijo una tarde mientras paseábamos por el Parque México. Quería decírselo. Ansiaba desesperadamente confesarle todo. El accidente, la culpa, la figura en la carretera, los sueños, la sensación de estar siendo cazado. Pero las palabras se atoraban en mi garganta. ¿Cómo podía cargarla con mi locura? ¿Cómo podía arriesgarme a que me viera como realmente era? Un hombre roto, embrujado, reclamado. En lugar de eso, mentí. Le dije que eran pesadillas sobre el accidente. Una verdad a medias que sonaba plausible. Ella me abrazó, y su calor fue un refugio momentáneo. Pero en ese abrazo sentí un escalofrío, la sensación de que estaba contaminando su luz con mi oscuridad. El niño no solo me quería a mí, quería mi miseria, y cualquier intento de escapar de ella, cualquier fuente de felicidad, se convertía en un objetivo. Jimena, con su risa fácil y su bondad incondicional, era la amenaza más grande para mi condena, y por lo tanto, el objetivo más valioso para la criatura. Una noche, después de una cena maravillosa en su casa, donde reí más de lo que había reído en años, volví a mi apartamento sintiéndome ligero, casi feliz. Me quedé dormido con una sonrisa en los labios, pensando en ella. El sueño comenzó de inmediato.
Estaba de nuevo en mi cuarto, en la oscuridad. Pero esta vez, el niño no estaba en el rincón. Estaba de pie, justo al lado de mi cama, a centímetros de mi cara. Pude ver sus ojos con una claridad aterradora. Eran vacíos, absolutos, 2 agujeros negros que absorbían toda la luz y la esperanza. No se movió, no respiró, solo me miró. Y en esa mirada entendí algo sin palabras. Tú eres mío, y todo lo que ames me pertenecerá también. Me desperté con un grito ahogado. La sensación de su presencia era tan real, tan palpable, que salté de la cama y encendí todas las luces del apartamento. Mi corazón latía con una violencia que dolía. Revisé cada rincón, cada armario, sabiendo lógicamente que era absurdo, pero impulsado por un terror primordial. No había nadie, pero la habitación se sentía fría, profanada. La guerra ya no era solo dentro de mi cabeza. El campo de batalla se estaba expandiendo. Y me di cuenta, con una certeza que me heló los huesos, de que el niño no iba a permitir que yo tuviera a Jimena. No porque quisiera hacerme daño a mí, sino porque destruir mi felicidad era su forma de alimentarse. La felicidad es un veneno para los condenados. Cada momento de alegría con Jimena era seguido por una noche de terror intensificado. La presencia del niño se volvió una constante, un zumbido de bajo nivel en el fondo de mi percepción. Me volví paranoico, saltando ante cada sombra, cada crujido del viejo edificio. Dejé de mirar los espejos por completo, temiendo lo que podría haber detrás de mi propio reflejo. Jimena seguía siendo mi ancla, mi única conexión con la realidad, pero sentía que la estaba arrastrando hacia mi abismo personal. La culpa, que había disminuido por un tiempo, regresó con una nueva y terrible faceta: el miedo de ser un peligro para ella. Una noche, después de que me confesara que se estaba enamorando de mí, sentí una mezcla de euforia y pánico puro. El amor era lo último que merecía, el regalo más peligroso que podía aceptar. Esa noche, la pesadilla fue diferente. No fue silenciosa. Soñé que estaba frente al espejo del baño, el mismo que evitaba durante el día. Me miraba, pero mi reflejo no era el mío. Era el rostro del niño, pálido y sin emociones, con esos ojos negros y vacíos mirándome desde mi propia cara. Mis cicatrices estaban en su piel, una burla grotesca. El reflejo sonrió, una curva antinatural en sus labios delgados, y levantó una mano, mi mano, y me saludó. El horror y la repulsión me inundaron. Era una violación, una toma de control desde adentro. Sentí una furia que no había sentido desde el accidente, una necesidad primordial de destruir esa imagen, de arrancarlo de mí. Grité en el sueño, un grito sin sonido, y lancé mi puño con toda la fuerza de mi desesperación contra el espejo. Sentí el impacto, el dolor agudo y la sensación de los fragmentos de vidrio cortando mi piel. Me desperté de golpe, no en mi cama, sino en el suelo frío del baño. La luz de la luna se filtraba por la pequeña ventana, iluminando una escena de caos. El espejo sobre el lavabo estaba hecho añicos, y los fragmentos cubrían el suelo como diamantes rotos. Mi mano derecha era una masa de sangre y dolor pulsante. Un trozo de vidrio estaba incrustado profundamente en mis nudillos. El dolor era agudo, inconfundiblemente real. La línea entre el sueño y la vigilia no solo se había desdibujado, se había hecho añicos, como el espejo. El pánico me sobrevino, no por el dolor, sino por la implicación. La pesadilla había traspasado la barrera. Mi tormento interno ahora podía causar daño físico en el mundo real. Limpié la sangre como pude, con manos temblorosas, y me envolví la mano en una toalla. Sabía que necesitaba ir a un hospital, pero el miedo me paralizó. ¿Qué diría? Que había tenido una pesadilla,
y había golpeado un espejo. Sonaría como la excusa de un loco, o peor, de alguien violento. La vergüenza era tan afilada como los trozos de cristal. A la mañana siguiente, Jimena me llamó. Ignoré la llamada, pero insistió. Finalmente, contesté, con la voz temblorosa. Ella notó mi tono de inmediato. Santi, ¿qué pasa? No pude mentirle por completo. Le dije que me había caído en la oscuridad, que me había golpeado la mano contra el marco de la puerta. Una mentira patética, endeble, y supe que ella no la creyó del todo, pero no me presionó. Su voz se llenó de una preocupación tan genuina que me rompió el corazón. «Voy para allá», dijo, y colgó antes de que pudiera protestar. Cuando llegó, me llevó al hospital. Mientras esperábamos, me tomó la mano sana y la apretó. Su contacto era cálido y reconfortante, pero yo me sentía como un fraude, una bomba de tiempo. El médico me dijo que tenía 2 nudillos rotos y varios cortes profundos. Me pusieron un yeso y me dieron analgésicos. Mientras Jimena conducía de vuelta a mi apartamento, me quedé en silencio, mirando por la ventana. La ciudad pasaba a toda velocidad, un borrón de vida y color. Pero todo lo que yo veía era la oscuridad que llevaba dentro. Una oscuridad que ahora podía herir, que podía romper cosas. Esa noche, Jimena insistió en quedarse. «No te voy a dejar solo así», dijo con una firmeza que no admitía discusión. Me preparó la cena, me ayudó a tomar los analgésicos y se sentó conmigo en el sofá, poniendo una película que ninguno de los dos vio. Me sentía como un niño asustado, cuidado por un ángel que no merecía. Pero bajo esa sensación de gratitud, crecía un terror helado. La había traído a mi territorio, al epicentro de la infestación. La había invitado al nido del monstruo. Mientras ella dormía en mi sofá, yo me quedé en mi cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando su respiración suave. El yeso en mi mano era un peso muerto, un monumento a mi propia debilidad. El niño no había aparecido en mis sueños esa noche. No lo necesitaba. El daño ya estaba hecho. Había logrado su objetivo. Había plantado la semilla del miedo más profundo en mí. El miedo no de lo que él pudiera hacerme a mí, sino de lo que yo, bajo su influencia, pudiera hacerle a ella. Y esa semilla, regada por mi culpa y mi amor por ella, estaba empezando a germinar. Las semanas siguientes al incidente del espejo fueron de una calma tensa, la quietud que precede a una tormenta. Con Jimena a mi lado, cuidándome, los sueños violentos cesaron. La presencia del niño parecía haberse retirado a las sombras, una tregua que mi corazón anhelaba creer que era permanente. Nos volvimos inseparables. Ella trajo vida a mi apartamento. Plantas, libros, el olor a café recién hecho por la mañana. Por primera vez en más de un año, mi hogar no se sentía como una tumba, sino como un refugio. Me estaba enamorando de ella de una forma tan profunda y absoluta que me asustaba. Una noche de viernes, después de una semana particularmente buena en el trabajo, decidimos celebrarlo. Compramos una botella de vino y comida tailandesa y cenamos en el suelo de mi sala, rodeados de cojines. La luz de la ciudad entraba por la ventana, pintando la habitación con tonos cálidos de naranja y rosa. Hablamos de todo y de nada, y su risa llenaba el espacio, ahuyentando a los fantasmas que habían vivido allí durante tanto tiempo. En ese momento, mirándola a los ojos, sentí una felicidad tan pura, tan abrumadora, que casi dolía. Esa noche hicimos el amor. Fue tierno, vacilante al principio, y luego lleno de una pasión desesperada, como si ambos quisiéramos reafirmar la vida frente a la muerte que me había acechado durante tanto tiempo. Después,
Nos quedamos abrazados en la oscuridad, su cabeza en mi pecho, su respiración sincronizada con la mía. «Te quiero, Santi», susurró contra mi piel, y esas 3 palabras fueron a la vez mi salvación y mi sentencia. Me sentí completo, entero, me sentí seguro, y en esa seguridad, en ese pico de felicidad absoluta, me quedé dormido. El sueño comenzó instantáneamente. No estaba en mi apartamento. Estaba de vuelta en el coche, en aquella carretera oscura y sin fin. Las manos me sudaban sobre el volante, y el olor a ozono y a pino llenaba el aire. Pero esta vez no estaba solo en el asiento del conductor. A mi lado, en el lugar de Sofía, estaba sentado el niño. No me miraba. Sus ojos negros y vacíos estaban fijos en la carretera que se extendía ante nosotros. Su presencia llenaba el coche de un frío antinatural, un silencio que era más ruidoso que cualquier grito. Miré hacia adelante y mi corazón se detuvo. Parada en medio del asfalto, iluminada por los faros, estaba Jimena. Llevaba el mismo vestido que había usado esa noche y me sonreía, una sonrisa llena de amor y confianza. El pánico se apoderó de mí. Pisé el freno, pero el coche no respondió. Seguía avanzando, inexorablemente, hacia ella. Quise gritar su nombre, advertirle, pero mi garganta estaba sellada. El terror era absoluto, la impotencia total. Entonces, el niño se movió. No habló. Nunca lo hacía. Pero sentí su pensamiento dentro de mi cabeza, no como palabras, sino como una oleada de pura emoción, una directiva ineludible que se imprimió directamente en mi alma. Era una sensación abrumadora de pánico protector. «Ella es la puerta», resonó el sentimiento. «La luz que me llama. Para que yo no la alcance, para que no la tome como tomé a los otros, debes cerrarla. Debes silenciar la luz. Escóndela de mí. Hazla callar». En la lógica retorcida y febril del sueño, su mandato tenía un sentido perfecto y desesperado. No era una amenaza, sino una solución, un acto de sacrificio para proteger a la mujer que amaba. Si su luz, su voz, su risa eran lo que atraía a la criatura, entonces yo tenía que apagarla, no para hacerle daño, sino para salvarla, para esconderla en un silencio donde la oscuridad no pudiera encontrarla. Era un acto de amor, el único que podía hacer para protegerla de mi propia maldición. El coche en el sueño se desvaneció y de repente estaba de vuelta en mi cama, con Jimena durmiendo pacíficamente a mi lado. Pero la lógica del sueño persistía. La urgencia era la misma. Ella era la puerta. Tenía que cerrarla. Con una ternura infinita, movido por ese amor protector y distorsionado, me incliné sobre ella. Su rostro era sereno a la luz de la luna. Era lo más hermoso que había visto en mi vida. Y para mantenerlo a salvo, tenía que silenciarlo. Levanté mi mano, la sana, y la puse suavemente sobre su boca y su nariz. No había violencia en mi gesto. Era una caricia, un acto de protección. En mi mente de ensueño estaba creando una barrera, un escudo de silencio. Ella se movió un poco, un leve murmullo en su sueño, y yo presioné un poco más, susurrando palabras de consuelo que no salían de mis labios. «Shh, mi amor, solo te estoy protegiendo, te estoy poniendo a salvo». Sentí una leve lucha bajo mi mano, pero en mi sueño era solo el aleteo de un pájaro asustado al que estaba poniendo en una jaula segura. Y luego todo se quedó quieto. La calma descendió. La había salvado. La puerta estaba cerrada, y con una sensación de paz y alivio profundos, me volví a dormir. Desperté con una sensación de calma que no había experimentado nunca. El aire de la habitación se sentía ligero, limpio. El peso constante en mi pecho, la sensación de ser observado, había desaparecido por completo. Por primera vez,
El silencio no era opresivo, sino pacífico. Una sonrisa se dibujó en mis labios. Lo había logrado. Había vencido. La había protegido. Me giré para mirar a Jimena, para compartir con ella la primera mañana de nuestra nueva vida libre de sombras. Estaba exactamente como la recordaba, de espaldas a mí, quieta, demasiado quieta. Jime, susurré, mi voz ronca por el sueño. No hubo respuesta. Me acerqué y puse mi mano en su hombro para despertarla. Su piel estaba fría. No era el frío normal de la mañana, sino un frío profundo, definitivo. Un frío que no pertenecía a los vivos. El pánico, como una aguja de hielo, comenzó a perforar la burbuja de mi calma. La giré suavemente para que quedara boca arriba. Sus ojos estaban ligeramente abiertos, pero no veían nada. Su boca, antes llena de risas, estaba entreabierta en una expresión de sorpresa silenciosa. Su rostro, que había sido tan vibrante, tenía una palidez cerosa, pero fue la sutil decoloración alrededor de sus labios y nariz, una leve marca azulada, lo que hizo que la realidad se derrumbara sobre mí como una avalancha. Miré mi propia mano, la misma que había creído usar para protegerla, y lo entendí todo. El sueño no había sido una batalla, había sido una instrucción. No la había estrangulado con rabia, la había asfixiado con amor, la había matado con la ternura de un salvador equivocado. El grito que surgió de mi garganta no tuvo sonido. Fue un desgarro interno, el sonido de mi alma rompiéndose en pedazos irreparables. Me arrastré fuera de la cama, lejos de ella, de lo que había hecho, y me acurruqué en un rincón de la habitación, temblando incontrolablemente. Mi cuerpo se convulsionaba con sollozos secos y agónicos. La verdad era tan simple y tan monstruosa que quemaba. El niño de ojos negros nunca había querido matarme. Eso habría sido una misericordia. Su objetivo era mucho más cruel. Quería vaciarme por completo. Me había dejado vivir para que pudiera encontrar algo que valiera la pena. Una nueva razón para existir. Una nueva fuente de luz y esperanza. Y luego me usó a mí, a mis propias manos, a mi propio amor, para extinguirla. No me había matado. Me había convertido en el asesino de mi propia felicidad. Me quedé allí, en el suelo, durante horas, mientras el sol se levantaba y pintaba la habitación con los colores de un nuevo día que para mí nunca llegaría. El cuerpo de Jimena yacía en mi cama, un testamento silencioso de mi condena. Y en medio de ese dolor absoluto, la calma regresó. Pero esta vez no era paz, era resignación. El niño había ganado. Me había reclamado de la forma más completa posible, no tomando posesión de mi cuerpo, sino aniquilando mi espíritu. Lentamente me puse de pie. Mis movimientos eran mecánicos, los de un autómata. Caminé hacia el armario, mis ojos fijos en el objeto que colgaba de la puerta. El cinturón de tela. Lo descolgué. Su peso en mi mano se sentía correcto. Final. Miré una última vez el rostro de Jimena, memorizando cada detalle de la paz que yo le había robado. No había nada más que decir. No había nadie a quien decírselo. La criatura no necesitaba terminar el trabajo. Yo lo haría por él. Fui reclamado. Ojalá me hubiera acabado.